Abrimos otra semana nuestra particular oficina de investigación criminal y lo hacemos tanto, como siempre, tanto un servidor como mi compañero y amigo, periodista y criminólogo Rafa Fernández. Muy buenas noches, Rafa. Muy buenas, Tocayo, ¿cómo estás? Estamos aquí de nuevo. Y ojo, otra vez, perdiendo un poco de la propia actualidad, ¿no? Para tratar un asunto que la verdad que es bastante grave, que ya lo avanzo ya si quieres, ¿no? Que es la violencia de género. Que bueno, en los últimos tiempos está registrando un aumento preocupante, ¿no? De asesinatos, ¿no? Y bueno, de hecho, creo que tienes preparado unos datos, ¿no? En ese sentido que acá he estado recopilando, ¿no? En estos últimos días. En efecto, hoy profundizamos en un aspecto que esencialmente vimos ya en este espacio con el crimen machista más impactante cometido en España, ¿no? Fue el de la granadina Ana Orantes, que el 17 de diciembre de 1997, en su casa, fue quemada viva por su ex marido. Su caso supuso un antes y un después en la percepción de la sociedad de un problema que recientemente, como decía Rafa, aumenta debido a, sobre todo, a su negación en distintos sectores de la política y de la sociedad. Me refiero a España, claro está, marco en el que nos vamos a mover en esta ocasión. Y antes de adentrarnos en varios casos concretos, como decía Rafa, tenemos algunos datos. Bueno, pues una breve radiografía. En nuestro país se han contabilizado 51 asesinatos machistas en 2023. Esto es a fecha 11 de octubre. Esta cifra no solo supera a la total del pasado año, donde hubo 49 crímenes de este tipo, sino también a la definitiva de los dos anteriores, 2020 y 2021. Esa cifra es ya, además, la quinta más alta de la última década. Y aún nos restan casi 2 meses y medio hasta el final del actual periodo anual. Aporto otro detalle relacionado con el número de víctimas mortales en el ámbito de la violencia de género. España se ha situado en lo que va de 2023 en su máximo a estas alturas desde 2010, cuando a 11 de octubre fueron 56 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Y por terminar, después, si tenemos oportunidad, ofrecemos algún apunte más de interés. El machismo genera otras víctimas. Son los menores de edad. En 2023 ya son 51 los niños y las niñas que se han quedado en situación de orfandad materna por culpa de la violencia de género. Es la peor cifra que existe, que se ha dado, perdón, desde que existen registros en este sentido. Y esto es desde 2013, igualada con la definitiva de 2015. Insisto, quedan 2 meses y medio, un poquito menos, ¿no? Sí, iba a comentar que, bueno, que son demoledores los datos, ¿no? Y que realmente, bueno, esto solo muestra un poco la punta del iceberg, ¿no? Pero bueno, cuando un poco hablamos de este tema, de tocar ese tema, yo realmente lo quería hacer porque realmente este no es solo un problema de cifras, ¿no? Porque esta revisión numérica a veces, yo incluso no puedo, nos defiende, ¿no? Incluso nos inmuniza, ¿no? A las personas, ¿no? Porque es que detrás de cada crimen, efectivamente, pues hay una historia terrible, ¿no? Es una mujer que muere, ¿no? Evidentemente, ¿no? Que deja a sus hijos huérfanos, que arrebata a sus seres queridos, ¿no? También, evidentemente, todo su ámbito familiar, de amigos, etcétera, ¿no? Pero eso realmente, pues queremos recordar, ¿no? Hablar, por ejemplo, hemos traído estos casos para que veamos, ¿no? Que son terribles en todos casos por una u otra circunstancia. Y bueno, son casos especialmente duros, pero que realmente son, que de lo que es la variedad, que son 50 y tantos casos, ¿no? Que a lo mejor si adentráramos o si saltaran a la actualidad o dieran ese salto o se profundizaran en ellos, nos dejarían detalles absolutamente terroríficos, ¿no? Pues vamos a ello. Es una parte ínfima, ¿no? De todos los casos que ha habido, de lo que supone la violencia machista en España. Nos desplazamos en primer lugar a la Comunidad Valenciana, más en concreto a Alicante, con el asesinato de Svetlana Orlova. Correcto, Rafa. Bueno, sucedió el 19 de noviembre de 2007.
Berlana era degollada en el portal de su casa, ¿no? Por su exnovio, Ricardo Navarro. Fue 10 años después, justo más o menos, ¿no? Del asesinato de Ana Orantes, ¿no? Que mencionaste, que pasó, no, realmente pasó a la historia, ¿no? Está en la mente de todos, ¿no? Se sigue evocando hoy, ¿no? Cualquier análisis que se haga o publicación, ¿no? Como una denuncia pública, ¿no? De la situación de violencia de género que sufrían muchísimas mujeres, ¿no? De muchas generaciones, ¿no? Pero claro, es que el crimen de Blanca Orlova pasaba 10 años después y también tuvo un componente público televisivo, ¿no? 5 días antes solo, el asesino pues le había pedido a Belana delante de todo el país retomar su relación, ¿no? Incluso le había intentado que aceptase casarse con él, ¿no? Con una rodilla en el suelo, rodilla en el suelo, ¿no? Con el clásico momento del anillo, etcétera, ¿no? Eh, bueno, este era un programa, ¿no? De muchas, no sé si tenemos cuál era Sí. un el diario de Patricia en concreto, ¿no? Era muy visto en ese momento, ¿no? Entonces, bueno, la situación, la presentadora que le dice, pero bueno, pues claro, la ve rígida, ve que no contesta, y dice, no, pues Lana, di algo, tal. Y ella pues respondió, no, tímido, pero firme, no. Y menos de una semana después, pues ya no estaba entre nosotros, ¿no? El caso, el de sí es dramático, ¿no? Porque claro, dio ese salto de, pues claro, enseguida se supo que era la persona que había estado en el plato de televisión, las dos personas, solo unos días antes, ¿no? Pero es que el caso es que Ricardo había acudido a la televisión, había podido acudir a la televisión cuando tenía una condena de 11 meses de cárcel, una orden de alejamiento por un delito de maltrato, ¿no? De ese mismo 31 de octubre, ¿no? Esto está hablando de noviembre, había sido el 31 de octubre, finales de octubre, ¿no? Ah, no era firme porque en realidad no se le había podido notificar todavía a la policía por no encontrar su domicilio, ¿no? Fíjate que, sin embargo, para estar en la televisión, pues sí que había podido estar, ¿no? Y nadie tampoco, en el programa, nadie, la producción, lo que fuera, comprobó ningún tipo de antecedente, ¿no? Y fíjate la normalización la que se vivía, ¿no? En ese momento, ¿no? Que bueno, ella, por ejemplo, ya la había denunciado ese marzo por haberle robado los documentos y no permitirle salir de casa, y le había dado, bueno, le había dado otra oportunidad. Esto es verdad que es un lugar común, ¿no? Que pasa en los casos de violencia machista, y al final pues ella pues, solicitó que se diera la denuncia y tal, ¿no? Pero el caso es que lo que te voy a contar es que el asesino de toda España tuvo reparo de reconocer que sí, que era un poco celoso, pero después lo que era un auténtico acoso, más allá, ¿no? Porque es que decía que la agobiaba, bueno, textualmente tengo aquí veces. Sí, yo la que estaba siguiéndola, yendo detrás de ella, vigilándola incluso en un momento dado, ¿no? Eso se contaba como normal, ¿no? Y bueno, a nadie se le encendió la alarma, ¿no? Como suele decirse, pues el programa o el show continuó, incluso tuvo que continuar con los dos allí sentados y hubo otras entrevistas, etcétera. Pero bueno, el show continuó, pero la vida desde Lana no. 2 años después del asesinato, la Audiencia Provincial de Alicante condenó, perdón, a su autor a 21 años de prisión. Su intervención en televisión, las consecuencias que eso tuvo y el hecho de que nadie hubiera dado importancia a sus antecedentes marcó en el tiempo un nuevo antes y después en la lucha contra la violencia de género, lo que ahora algunos quieren suavizar o eliminar. Viajamos ahora a Galicia, Rafa, a un pequeño municipio de Ourense con el asesinato de Isabel Fuentes. Sí, efectivamente, nos vamos a San Fix de Paso, ahí en Berín, y al año 2015, ¿no? Y fíjate que esto muchas veces se ha descrito, ¿no? Como la doble muerte de Isabel Fuentes, ¿no? Y ahora veremos el motivo, ¿no? Bueno, era una mujer de 65 años y fue, bueno, pues víctima de otro horripilante crimen machista, ¿no? En esta aldea, en una aldea de Berín, ¿no? Fue el 8 de mayo de 2015, ¿no? Pero en realidad todo había arrancado el 2 de abril de ese año, ¿no? Su marido, un ex carnicero llamado Aniceto Rodríguez, que por desgracia hizo no a su profesión, pues bueno, ya intentó matarla, ¿no? En ese momento, ¿no? La golpeó con un martillo en la cabeza y, bueno, le provocó heridas gravísimas, ¿no? Por las que permaneció en coma casi un mes, ¿no? Semanas después, y a pesar de que había habido advertencia de la Guardia Civil a la jueza instructora del caso en relación a que el hombre era el principal sospechoso y por desgracia no iba a fallar en una segunda tentativa, ¿no? Él, pues bueno, entró al hospital, cuando estaba convaleciente, ¿no? En cama, a la habitación del hospital, y le aceptó otras cuatro puñaladas y acabó esta vez sí con su vida, ¿no? Eh,
había podido entrar a las 10 de la noche, ¿no? Dentro de estos cambios de turno para quedarse en la habitación con las personas. Había otra paciente en la habitación bueno, por suerte no fue un daño colateral, ella pues le pilló dormida, no había acompañante tampoco que pudiera impedir nada. Eh, y bueno, el personal de planta pues ya descubrió el cadáver en la cama, ¿no? Y después se encontró también a Aniceto que tenía como varias heridas, ¿no? Parecía que como que había intentado provocarse también o intentar quitarse la vida. De hecho tuvo que ser operado y tal, ¿no? Pero bueno, la detención fue después inmediata y bueno, el proceso judicial es relativamente ágil, ¿no? Porque el homicidio fue juzgado en junio de 2017 y condenado a 31 años de prisión, ¿no? 19 por asesinato consumado y 12 porque se consideró que el otro o había sido una agresión, un intento también de homicidio, ¿no? Eh, la verdad que bueno, la sentencia después ya fue ratificada por el Tribunal Supremo en diciembre de ese mismo año, aunque como va a haber otro tipo de casos, pues casi no hubo justicia, ¿no? Aniceto Rodríguez, el criminal, cumplió una pequeña parte de la pena, ya que murió a los 78 años en septiembre de 2018 en la cárcel de Alhama, en la provincia de Pontevedra, por un fallo cardiovascular. La familia de Isabel Fuentes y su letrada han luchado en todo momento para que la jueza fuera sancionada, la jueza instructora, fuera sancionada por negligencia, por no haber protegido debidamente la vida de la mujer tras el ataque en su casa, en San Fil de Pazos. La Guardia Civil defendió en este sentido que había pedido una orden de alejamiento contra él, contra el asesino, que la jueza no concedió. Según el juzgado, esa orden nunca fue solicitada. En fin, es lo único que se me ocurre decir como conclusión, ¿no? Nos trasladamos ahora a Aragón, Rafa, primero a la provincia de Teruel y en segundo lugar a Zaragoza. Hablamos de dos crímenes, distanciados y mucho en el tiempo, pero cometidos por una misma persona. Son los asesinatos de Patricia Maurel y Rebeca Santamaria. Efectivamente, vamos al otro caso que yo me ha parecido especialmente importante para contar, ¿no? Eh, bueno, el caso de José Javier Salvador, ¿no? Que él cometió en mayo de 2003 el asesinato de su esposa, de Patricia Maurel. Ella, bueno, ocurrió días antes de las elecciones municipales de ese año. Ella, pues, concurría como cabeza de lista del Partido Popular en la Puebla de Híjar, en Teruel. Y bueno, poco antes de las 9 de la noche, del día que sucedió el crimen, fue bueno, un campo de labranza, ¿no? A kilómetro y medio del casco urbano y junto a una acequia, pues allí acabarían sus vidas, ¿no? Sus días, Patricia, ¿no? Él la había recogido bueno, en el interior de la furgoneta, un sitio de C12, ya estaba reunida con sus compañeros de partido y bueno, la mató con 11 disparos, 11 disparos, eh, con una carabina, ¿no? Se contaba que le faltó uno, ¿no? Para vaciar el cargador, ¿no? Y bueno, fíjate lo que eligió un paraje próximo a donde se estaban construyendo, más bien se estaba construyendo un chalet, ¿no? Eh, bueno, evidentemente fue detenido, fue a juicio, y su línea de defensa fue porque que no pudo contrarrestar sus impulsos por supuestas infidelidades y por sus celos, ¿no? Y te saca una de esas textual que dice: se encerraba en su cuarto para chatear con otro hombre y no me dejaba utilizar el ordenador para hacer dibujos a mi niño de 9 años. Eh, incluso después también dijo: hablaba por el móvil con otro hombre y mandaba a nuestros 3 hijos a la calle para que no la escucharan. Fíjate qué tipo de argumentación, ¿no? Para un acto tan terrible, ¿no? Bueno, el asesino, pues, bueno, fue condenado a 18 años de prisión, estuvo recluido en la cárcel de Teruel entre 2003 y 2013, y ya, bueno, en ese año pues fue trasladado al centro de inserción social, al CIS de Zuera, en Zaragoza, y allí, bueno, él trabajaba y dormía en prisión, ¿no? En enero de 2017 pues ya salió en libertad condicional, y bueno, lo trágico de esta historia es que, bueno, en todo ese proceso, pues lo defendió una abogada que se llamaba Rebeca Santamaria, de 47 años, ¿no? Ya en ese momento, y que por desgracia también iba a tener un trágico final, ¿no? En 2019, su marido pues avisa que, bueno, un día de que su esposa no había regresado a casa, y estaba muy preocupado, y bueno, pues la policía habla con su entorno, y bueno, sus pasos le dirigen hasta un domicilio de la calle Pradilla en Zaragoza, que era propiedad de José Javier Salvador. Bueno, al no responder nadie al teléfono ni a la vivienda, pues la gente consiguió localizar a una hermana de Salvador para poder acceder. Y en el interior del domicilio
pues se contaron la terrible escena de hallar a la abogada muerta, ¿no? Con evidentes signos de una muerte por arma blanca. Bueno, según una amiga de Rebeca Santamalia, un mes antes el asesino y su víctima habían cortado una relación que habían tenido, y bueno, ella la había cortado esa esfera amorosa, lo que fuera, pero el hombre estaba obsesionado con ella, totalmente obsesionado, ¿no? Pues bueno, su negativa a seguir con él, pues le costó la vida a la mujer, ¿no? O sea, dos asesinadas, dos crímenes machistas de un mismo individuo. En torno a la medianoche del día del segundo crimen, un coche Z de la Policía Nacional había visto caminar por el viaducto nuevo de Teruel a un hombre que echó a correr cuando los agentes se dirigían hacia él y que desapareció arrojándose al vacío. Por la huella se determinó que era José Javier Salvador. Cerramos este terrible periplo por España en la provincia de Granada con un caso muy reciente de este mismo año precisamente, y me refiero al asesinato de Encarnación Muñoz. Sí, Rafa, vamos a ver que es un caso diferente por otras circunstancias, ¿no? Y bueno, quizá nos va a permitir alguna reflexión final, ¿no? Bueno, Encarnación era una mujer de 39 años, ¿no? Bueno, su muerte se descubre después de un accidente de tráfico en Villamena, en la área metropolitana de Granada, por el pasado 6 de mayo. Bueno, tras el siniestro, que bueno, fue en concreto en la 44, a la altura de la salida de la localidad de Costija, pues bueno, tras ese siniestro ya aparece muerta. Y bueno, una hora después su marido, un guardia civil de 41 años, que era el que conducía el vehículo, pues bueno, solo 12 horas después se quitaba la vida en un piso de Motril, ¿no? El tema, pues bueno, pues se vendió como algo muy romántico, incluso al extremo, ¿no? Una trágica historia de amor, ¿no? El hombre, en un acto de desesperación, no pudo superar la muerte de su esposa y bueno, pues terminaba tomando esa decisión también drástica, ¿no? Bueno, pues todo ello da un giro de 180 grados, ¿no? En agosto. La delegación del gobierno contra la violencia de género, pues confirmó que la muerte de la mujer era un asesinato, era un crimen machista. Eh, bueno, la versión es que me había dado la versión de que, bueno, él había podido salir ileso, que era el que conducía, que se salió de la vía, tener que dar un giro brusco con el volante para evitar un obstáculo en la carretera y que había caído por un desnivel de unos 3 metros, ¿no? Claro, como había una víctima, una muerte que no es natural, más allá de que se podría teóricamente explicar por el accidente, pues bueno, a la víctima pues se le practicó la autopsia, ¿no? La sorpresa, o quizá no tanto, porque ahora se va a ver, es que la mujer había muerto por asfixia mecánica, ¿no? La había estrangulado directamente, ¿eh? Mucho antes de que el coche se accidentara, ¿no? Y yo que no fue tanto la sorpresa porque ya había indicios raros, ¿no? El típico medida de temperatura en el hígado, etcétera, pues ya se veía que era una temperatura que no era compatible con una muerte en el acto y después la realidad es que no, o sea, no se veían signos, ¿no? Ya en el accidente, como que pudiera ser de esa causa tan evidente que hubiera sido un accidente, ¿no? Por desgracia, este guardia civil había matado a su mujer, había simulado un accidente y después, bueno, se había quitado de en medio, pero después de cometer, no de sufrir un accidente, sino de cometer un terrible acto, uno más, por desgracia, pero que no es uno más, que es lo que queremos indicar, que cada historia es absolutamente trágica, eh, un crimen machista más. Las diligencias, como es lógico, ya no pudieron entrañar responsabilidad penal. Por supuesto, conocida la verdad, a la consternación se sumó la indignación, tanto en Motril como en el resto de España, ¿no? Este caso, por cierto, podría llevar a abrir un debate, Rafa, sobre cuántos fallecimientos en apariencia accidentales o por suicidio pudieron ser quizá crímenes. Y es un tema que, a lo mejor, creo, abordaremos en un momento determinado. Y si te parece, Rafa, ya que hemos terminado con los 4 casos, vamos a dar algunos datos más del contexto general de la violencia de género que termina con muerte, con asesinato, ¿vale? Asesinato, no muerte, en nuestro país, ¿no? Desde que se inició el registro oficial, que eso es 2003, se han producido hasta 1.235 asesinatos, perdón, machistas en nuestro país. Esto supone una media de entre 58 y 59 cada año. Y recuerdo, todavía nos restan casi 2 meses y medio
por lo que esa media puede incluso incrementarse, esperemos que no. El dato estadístico es tan elevado, por cierto, porque hasta 2015, es decir, durante 13 años, entre 2003 y 2015 ambos inclusive, la cifra total solo bajó de los 60 en 5 de esos años. De hecho, en otros 5 se contabilizaron más de 70. Un último dato voy a dar. En lo que va de 2023, a nivel porcentual, los suicidios de los asesinos ha disminuido a valores propios de principio o del principio de la lucha contra la violencia de género. Pero, ¿por qué ofrezco este apunte que puede resultar poco delicado, poco sutil, ¿no? Pues porque tiene un significado importante. En concreto, en relación con la perspectiva que del problema se tiene en la sociedad. Y esto no lo digo yo. Cito, para acabar, a uno de los más prestigiosos médicos forenses y un referente en este ámbito de la violencia de género en España. El suicidio tras el homicidio ha bajado 7,3 puntos, lo cual está relacionado con la menor percepción de rechazo social por parte de los agresores. Es lo que recalcó recientemente este hombre, que no es otro que Miguel Lorente, que además de todo fue delegado del gobierno para la violencia de género entre 2008 y 2011. Es decir, el descenso de suicidio nos marca también, a la vez que el incremento de asesinatos, que los criminales tienen una percepción de que ya no hay un rechazo social hacia ese tipo de actitudes y comportamientos. Sí, claro, pero yo un poco quería incidir en esa idea, ¿no? Que el problema es que cuando hay ciertas ideas que se transmiten, es que hay una raíz, es que hay una parte de esa sociedad que lo ve así, ¿no? Porque si todos nos echáramos las manos a la cabeza con algunas de las ideas que se transmiten, pero claro, es que hay mucho y tiene una importante representación. Entonces, claro, ahí me deja la preocupación de toda esa base social que se había hecho, qué está pasando con él, ¿no? Si es de las nuevas generaciones, si es que no lo sé, sinceramente es un poco, a mí yo estoy muy preocupado por este tema porque es verdad que cada caso, o sea, fíjate que se estaban consiguiendo bajar las cifras, pero a una cifra, dentro de que a mí me sigue siendo una barbaridad, que evidentemente cualquier persona, un solo crimen ya es una barbaridad, ¿no? Pero que sigue siendo que es muy complicado bajar de una media de, no sé si de 50, 55, ¿no? Que creo que es una cosa para mí terrorífica, ¿no? Eh, pero bueno, en fin, yo creo que insistir de aquí de que a veces incluso falla el sistema con orden de alejamiento, con medidas de protección, etcétera, y no consigue evitarse, pues bueno, te digo, si ponemos en duda la propia existencia o se habla de cosas de como violencia intrafamiliar, evidentemente, pues claro que existirán casos de personas, y claro que hay hijos maltratados o sea, hijos que maltratan a sus padres, y hay otro tipo de violencia, y evidentemente hay que darle cobertura, pero claro, de lo que una puede ser una excepción, no se puede hacer una regla. Evidentemente, lo otro no se puede negar, ¿no? Hay que ir a temas que son mollares, que son evidentes, ¿no? Que existen, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que eso, no sé si se rectifique, porque en eso soy bastante escéptico, pero que por lo menos una gran parte del arco parlamentario, del arco político, pues vaya evitando que esas cosas avancen y se retroceda en. Esto realmente casi no es retroceso en derechos, ¿no? Es en protección a personas que son un colectivo que está siendo vulnerable, ¿no? Entonces, en fin, ya digo, a mí me parece que esa liga es poco demencial. Solo por el vulnerable, solo por el hecho de tener otro género, otro sexo, ¿no? Esta vez, por cierto, se habrá dado cuenta la gente, no hemos dado referencia. El lunes en mi página web sí ofreceré algunas de películas que yo considero importantes sobre la temática, ¿no? Sobre esta lacra. El caso es que hasta aquí hemos llegado, Rafa, con este especial que hemos hecho, informe especial sobre violencia de género en España. Cuéntame qué tenemos pensado para la próxima semana. Bueno, pues lo habíamos pensado hace algunas semanillas, ¿no? Que podíamos tocar ya algún tema de esos asesinos en serie, ¿no? Que resultan interés, pero siempre lo decimos, no morboso, sino interés de conocimiento y de saber por qué se producen esos asesinatos. Creo que vamos a irnos de nuevo a la parte de Norteamérica, que tenemos algunos casos pendientes interesantes que contar por allí. Eh, y bueno, espero que sea también de interés, ¿no? Siempre la actualidad, que es verdad que llevamos un inicio
de años, ¿no? Con la actualidad marcándonos un poco el camino, ¿no? Para ver si no hay algún otro tipo de situación así, pero en principio la idea que tenemos es esa, ¿no? Efectivamente. Norteamérica no es solo Estados Unidos, ¿eh? Os lo recuerdo a los demás. Sí, sí, Es sí, México y Canadá también, ¿no? Bueno, Canadá. pues por allí andaremos la próxima semana, Rafa, como siempre. Muchísimas gracias. Y un último apunte. La violencia de género, el machismo, mata. Dudar de eso es dudar de que cada día amanece, ¿no? O aparece el sol en nuestras vidas, ¿no? Muchísimas gracias, Rafa, como siempre. Buenas noches, Rafa, un placer. Como siempre.